relacionarte es un arte, ¿sí? Porque hay gente que desde que llega con que muestre su sonrisa, te atrapa y tú lo puedes percibir con un espíritu afable, con un espíritu tranquilo. Y qué bonito es cuando la gente te reconoce se puede acercar contigo y decirte, oye, siempre que te veo, siempre estás sonriente. Siempre que te veo estás con gozo, estás con alegría y es padre, es muy, muy bien, no tan solamente visto, sino recibirlo, de que la gente te diga, te recordamos con esa sonrisa. No sé si a alguno les ha pasado. Cuando es así, damos la gloria a Dios por ello. Pero encontramos que muchas veces la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando meditaba un poquito en esto, también recordaba el fruto del Espíritu, que dice, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y haciendo un poquito de reflexión y meditar, decía, cómo para Dios es muy importante que tú y yo estemos gozosos y con alegría. Y cuando realmente nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida, lo manifestamos. Una de las cosas que Jesús dijo ahí en Juan 12, 34 y 35, que quiero por iniciar el pequeño mensaje con estos dos versículos, es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Mandamiento nuevo, Jesús nos lo dio. ¿Cuál fue? Amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y realmente Romanos 5 dice que Dios nos ha dado ese amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando estamos en una naturaleza sin Cristo, sin Dios, sin fe, sin esperanza, realmente nosotros tenemos un amor natural que ama de una manera egoísta. Si tú me das, yo te doy. Si tú sonríes, yo sonrío. Si tú haces, yo hago. Y si quiero, a veces tenemos que ser realistas, porque hay gente que se acostumbra nada más a recibir, pero no a dar. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos ver cómo lo que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Porque en la ley antigua era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero Cristo vino a cambiar todo esto de tal manera que cuando Él empieza a decirles esto, mandamiento nuevo. Y cuando se dice de algo nuevo es porque lo anterior pasó a ser viejo, pasó a ser obsoleto. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuánto nos amó Dios? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo lo dio? Todo. No dio en partes, dice, todo lo dio. Cuando tú y yo amamos de una manera total y verdadera, recuerdo mucho una frase que una ocasión dijo una vecina y hermana, dijo, haz el bien sin mirar a quién. Y cuando tú y yo hacemos ese bien sin mirar a quién y lo hacemos por Dios, ¿cómo se siente tu corazón? Gozoso, con alegría, de poder decir lo que tenía y más allá de lo que tenía, lo que debía hacer, lo hice. Jesús vino y dio su vida. Entonces, una de las áreas en las cuales Dios desea que cada uno de nosotros podamos invertir bien, dice el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros.
El amor, dice Proverbios, que deja pasar la ofensa. Es sabio el que deja pasar la ofensa. A veces puede ser una mala cara, puede ser una mala actitud, puede ser una mala acción que tú veas y que tú digas, prefiero tener paz en mi interior, tener paz en mi corazón, y como a veces decirme, me voy a clavar en ese pequeño punto, sin considerar los 9 o 10 buenos que tiene la persona. ¿Sí? Pasa, me doy cuenta que hay áreas en mi vida, como la ira, como el enojo, como los celos. O sea, que si nos ponemos a pensar, ¿es bueno? ¿Es bueno? No. Es más fácil que alguien se acerque conmigo cuando yo me muestro, ¿cómo? Alegre, feliz, contento, con disposición de ayudar. Y a veces yo ni necesito esforzarme tanto para que alguien se acerque, porque desde el momento que me ve, en él hay paz. ¿Cuántos compañeros de trabajo se han acercado contigo y te han dicho, sabes que siempre te vemos en paz, siempre te vemos alegre, y aunque tengas problemas y aunque tú tengas situaciones difíciles, mantienes esa actitud? Esa actitud. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo. ¿Sabes? Efesios 4 del versículo 22 al 32. Es un versículo muy, muy increíble, muy conocido, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, te voy a decir por qué, porque dice palabras mucho más claras. Efesios 4, 22. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando vemos esta palabra de sensualidad, estamos hablando de los sentidos, ¿sí? De otra manera, dice que está echada a perder por los sentidos y el engaño. ¿Cuál engaño? El engaño que hay en el mundo. Recordemos que todo el mundo está bajo el maligno. Sí, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen, lo voy a leer, por eso lo vi en Nueva Traducción Viviente. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pero cuando el Espíritu Santo me va a renovar los pensamientos y las actitudes, cuando yo le permita, cuando yo reconozca, cuando yo pueda en un momento claro, recordemos que el Espíritu nos redarguye de misericordia, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo empieza a redarguirme entre mis pensamientos, entre mis acciones, entre mis actitudes, y yo lo entiendo que Dios quiere hacer un cambio. Por eso fue la serie Conquistando Dos Mundos, porque era hacernos una radiografía de cómo está mi vida delante de Dios, qué acciones y qué actitudes yo sigo manejando de una manera incorrecta por mi propia naturaleza. Y luego después, que dice el siguiente versículo 24, dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Sí? Lo repito una vez más, dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién tiene que ponerse a esta naturaleza? Yo. Entonces, ¿quién tiene que decidir? Yo. Pero empezamos a accionar cuando yo empiezo realmente a examinarme a mí mismo.
Cuando empiezo a ver qué actitudes, qué acciones, qué sentimientos estoy manejando en mi persona. Y entonces los comparo con lo que Dios quiere y tiene para mí, para ser semejante a Dios. Tengo que empezar por mí mismo. Sí. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo. Si yo no me acepto tal y como soy, tal y como Dios me ha hecho. ¿Sí? 39 dice que somos una creación especial. Y el hecho de que realmente podamos nosotros ver esto, dice el siguiente versículo 25, dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque somos de un mismo cuerpo. Vamos a ver entre luz y la oscuridad. ¿Qué dice? Dejen las mentiras. Hablen la verdad. Dice el 26, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, hablando de enojo, ahora enojo. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. El martes pasado veíamos en la situación de Caín, cómo Dios le decía a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú decides si te controla. O sea, cada uno de nosotros va a decidir. En ese momento, tú decides, te enojas, dices la verdad, sientes celo. O sea, el sentimiento ahí va a estar, la situación ahí va a estar, pero tú decides si la tomas para ti y la llevas a cabo. ¿Sí? Uno tiene el poder de decisión. Dice, si eres ladrón, deja de robar, el 28. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Cómo son tus palabras? ¿Das una bendición o damos lo contrario? ¿Das una palabra de ánimo que alguien se pueda levantar o que tú puedas decir, no hombre, qué bárbaro? Y a veces nos acercamos con alguien esperando esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo y no es así. ¿Y cómo reacciono yo también ante eso? ¿Sabes? Esto es un versículo clave. Todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que las palabras resulten de estímulos para quienes las oigan. La palabra de Dios llega para nosotros para hacernos ver cuál es nuestra condición ciertamente, cómo nos ve Dios, cómo estamos nosotros y cómo estamos ante los demás. Dice el versículo 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Con la forma en que yo vivo. O se alegra o se entristece. Si yo trato de dar la gloria a Dios y trato de hacer las cosas que agraden a Dios, es obvio que el Espíritu Santo se va a alegrar y va a empezar a trabajar en mi vida aún de una manera más activa para que yo pueda ir creciendo, para que pueda ir desarrollando. El versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Versículo 31. Y el 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Hemos dicho otras ocasiones, mi relación vertical, es decir, hacia el cielo, es directamente proporcional a la horizontal. Es decir, de la forma en que yo me relacione con Dios, me voy a relacionar con mis hermanos. De la forma en que conozca a Dios, voy a darme a conocer a mis hermanos y voy a conocer a mis hermanos. ¿Qué temas vamos a estar viendo aquí en esta serie de relacionarte? Dije esto así como a manera de introducción, porque juega mucho el cómo yo me relacione con Dios. Juega mucho el cómo yo tenga una identidad plena en Dios. Si yo conozco a un Dios misericordioso, compasivo, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, lo mismo me va a pasar a mí con mi prójimo. Voy a tratar de ser misericordioso, voy a tratar de ser compasivo, aunque eso implica que en ocasiones también salga eso, esa área débil, esa área endeble, esa ira, ese enojo, ese celo, ahí va a estar presente. Por eso decía uno de los versículos que tuviésemos cuidado con los sentimientos y las actitudes. Dios quiere renovar nuestros sentimientos y nuestras actitudes, pero ¿cómo? Hay algo bien increíble aquí, que a veces nosotros conocemos la palabra, no la sabemos de memoria, pero el punto es, cuando se llega el momento de ponerla a práctica, ¿es efectiva en mi vida? ¿Sí me explico? No se trata solo de conocer, se trata de hacer y practicar. Cuando tú y yo empezamos a practicar esto, que si el hermano no te saludó, pasó de largo, dices, a lo mejor no me vio. A lo mejor no me vio. Que si el hermano de repente por X circunstancia viene enojado y te contesta mal, ¿cómo reaccionas? Ay, voy a orar por él, a lo mejor está pasando por una situación difícil y se siente tan afligido, tan acongojado que la situación ya lo superó y está el enojo saliendo de su vida. ¿Oras por él o también le contestas con la misma intensidad? El relacionarnos tiene que ver mucho con cómo vamos a reaccionar ante lo que se está presentando y a lo que está viviendo. A veces no es fácil. ¿Por qué? Porque también somos humanos. Porque también podemos decir, ay, es que yo también me sé enojar. Ay, es que yo también tengo ira porque a veces las situaciones no me salen bien. Y porque es propio de nuestra naturaleza. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Que finalmente, dice la Escritura, seamos de un mismo sentir. El Salmo 133:1, ¿qué dice? O sea, dice algo que yo te quiero llevar a que lo veamos bien. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Otra versión dice, habitad en un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? Que juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Ahora bien, ¿de que somos diferentes? Sí, sí somos diferentes. ¿De que tenemos gustos y que vemos las cosas diferentes? Sí. Pero que aunque tengamos eso, haya esa capacidad de decir, yo vengo aquí a alabar y glorificar a Dios. Yo vengo aquí porque este es un lugar que dice el Salmo 133, dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ¿cuándo es esto? Dice, es como el buen óleo, o sea, la buena unción que desciende de lo alto sobre la cabeza, desciende sobre la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Pero luego después dice, baja hasta el borde de las vestiduras, o sea, cubre todo el cuerpo. Lo que tenga la cabeza es lo que va a dar al cuerpo, ¿sí? Si la cabeza tiene la intención de bendecir a Dios y de que Dios bendiga a la congregación, así va a ser.
Porque ese es el anhelo y el deseo del corazón de la cabeza. Y es el deseo de Dios bendecirnos. Pero si yo empiezo a permitir que mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mis argumentos, mis ideas dominen, va a haber una mezcla ahí entre lo que Dios quiere y lo que estoy ofreciendo yo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que yo estoy impartiendo? Y va desde que yo soy el sacerdote de familia. ¿Qué estoy impartiendo a mi familia? ¿Qué estoy impartiendo a mi esposa? ¿Qué estoy impartiendo a mis hijos? Como líder, ¿qué estoy impartiendo a la gente que está a mi cargo? El relacionarnos con Dios nos lleva a la coinonía. Y nosotros lo vemos en Hechos 2, como la Biblia dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y algunos vendían sus propiedades y dice, ¿y por qué en la actualidad no se hace? Porque tenemos que considerar el contexto. ¿Por qué se estaban vendiendo las propiedades en ese entonces? Porque recordemos que después de la fiesta de Pentecostés, muchos que venían de otras naciones se regresaron a Jerusalén y estaban en Jerusalén porque esperaban que Jesús viniera pronto. Pero no fue así. Empezaron a vender sus propiedades, estaban tan llenos del Espíritu Santo, estaban tan llenos de amor de Dios que vendían, compartían, comían juntos y estaban en comunión unos con otros. Es decir, había coinonía, comunión. ¿Qué es lo que vamos a tener ahorita nosotros? Una comunión, una coinonía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar tener en común todas las cosas. Así como nos disponemos para alabar y adorar a Dios, se compartía la comida, se compartía la Santa Cena, se está alabando y adorando a Dios. Y cuando tú y yo alabamos realmente con un corazón sincero a Dios, se disfruta de la buena voluntad. No tan solamente de los hermanos, sino de afuera. Porque la Biblia dice que cuando nuestro corazón está ordenado con Dios, aún hasta nuestros enemigos, Dios hace estar en paz con nosotros. Pero necesitamos ese tiempo y ese espacio. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Para este capítulo 9 que vamos a ver el próximo martes, vamos a ver lo que había en el tabernáculo. Y resulta que en el tabernáculo, ya en lo que era el lugar santo, estaba la mesa. Y a mí me llamaba mucho la atención que la mesa dice que estaban los panes y también la lámpara. Y esa lámpara y ese pan se cambiaban día con día. El aceite representa el Espíritu Santo, pero el pan representaba el maná. El pueblo de Israel todos los días por la mañana tenía que ir a levantar el maná. Y cuando lo observaba, veía la necesidad que Dios decía, el pueblo iba por pan todos los días al amanecer. De esa misma manera, tú como mi hijo tienes que presentarte conmigo y tomar ese maná. ¿Dónde está ese maná? En la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que me nutre, esa palabra de Dios que me hace ver qué es lo que Dios tiene para mí para ese día. No esperarme que sea el martes, no esperarme que sea el jueves, no esperarme que sea el domingo, no. Diariamente tomar ese espacio de 15, 20, 30 minutos y estar en comunión con Dios, alimentarme de Dios. Relacionarte, ¿qué otros temas vamos a ver ahí? Cómo manejar el enojo,
comunicación, cómo tener coinonía, incluso hasta cómo en una situación de diferencia, cómo negociar, qué opciones tengo, porque una de las áreas aquí a ver y a considerar es que como hijo de Dios, vaya la expresión que voy a utilizar, debo negociar para quedar bien con mi prójimo. Pero se debe tener una madurez para que ambos puedan ir, voy a llamarlo de esta manera, a jugar, a ganar, ganar. A ir con la disposición de que ambos vamos a ganar. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Y el deseo de Cristo es que yo viva en paz con todos, que viva quieta y reposadamente. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que estás en paz con todos? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Tranquilo? Tranquilo, sobre todo. Pero ¿cómo te sientes cuando sabes que alguien tiene algo en contra tuya? Y que tú dices, oye, no entiendo qué pasó, aunque yo ya tuve la capacidad de ir y pedir perdón, de tratar de arreglar la situación. Si tú ya lo hiciste de corazón, eso es algo que vamos a ver en esta serie. ¿Qué actitud debes tomar? ¿Qué es lo que debes de hacer ante Dios? Por eso fue el título de relacionarte, porque tiene que ver mucho la forma en que me estoy relacionando con Dios, la forma en que me identifico con Dios. Si yo sé que Él es un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que es lento para la ira, un Dios que a pesar de que yo sea un pecador, peque contra Él y que yo me arrepienta y entienda que Él me perdona, de esa misma manera debo ser yo con mi prójimo. Arrepentirme. Y así como tengo una relación con Dios, Dios desea que la pueda tener con mi hermano, con mi prójimo. Incluso hasta con aquellos que no son creyentes. Porque por la conducta que yo les demuestre como hijos de Dios, ellos van a ser salvos. Y es una oportunidad clave para que ellos conozcan a Jesucristo. ¿Cómo? Con mi testimonio. ¿Qué dice la Escritura? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos bien las cosas, quien se glorifica realmente es Cristo. Por eso la Escritura dice que somos luz y sal de la tierra. La luz alumbra, la sal da sabor. Por eso la Escritura dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y qué significa esto? Que la gente lo va a ver. No se puede esconder la luz a menos que yo la ponga debajo de un mueble. Por más que intente negar quién soy, la gente te lo va a ver. La gente va a percibir algo diferente en ti. Y esa gente se va a acercar a ti para que tú hables y des testimonio de Dios. Relacionarte tiene que ver con mi relación con Dios y luego después mi relación con el prójimo. ¿Cuál es el anhelo y el deseo de Dios? Quiero terminar con esto. Que vayamos a los hechos. Que vayamos a las acciones. Que si aún nos hace algo falta, se lo podamos pedir